Buenas tardes, yo soy Hugo Ramírez, soy el editor de la revista Perífrasis. Esta tarde estamos con el profesor Víctor Barrera Enderle de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En este momento me acaba de decir que está encargado de la Capilla Alfonsí, la biblioteca que Así es. guarda los libros de don Alfonso Reyes. Víctor se doctoró en la Universidad de Chile y ha sido investigador visitante en el Instituto Iberoamericano de Berlín. Esta tarde vamos a hablar sobre un artículo publicado en el número 31 de la revista Perífrasis. El artículo se llama Transculturalidad crítica de los 6 ensayos en busca de nuestra expresión de Pedro Enrique Sureña. Pedro Enrique Sureña es, sin lugar a dudas, uno de los intelectuales, una de las figuras latinoamericanas más importantes de la primera mitad del siglo XX. Pedro Enrique Sureña nació en República Dominicana en 1884 y murió en Argentina en 1946 en un accidente de tren, un infarto. Eh, Pedro Enríquez desarrolló buena parte de su carrera, pues obviamente primero en Dominicana, pero luego se fue a estudiar a Nueva York, estudió inglés a los 17 años, luego vivió en Cuba, vivió en México, en España, en Argentina hizo buena parte de su trabajo académico, también estuvo trabajando un tiempo, pues andando, visitando Uruguay. De los libros de Pedro Enríquez, vamos a hablar esta tarde de uno específicamente de los 6 ensayos en busca de nuestra expresión, publicado en 1928. Pero antes de eso, ya Pedro Enríquez Sureña había publicado unas cosas bien interesantes. Ahí quiero simplemente nombrar algunas. Escribió un libro sobre la universidad, que fue su tesis de abogado en la Universidad Nacional de México. Otro libro importante, ese es de 1914. Luego, La Utopía de América, que se publica en el 25. Y quizá el libro, pues quizá el que más ha llamado la atención o más importante es este, Las corrientes literarias en la América hispánica, que son producto de las conferencias Charles Eliot Norton que dio Pedro Enríquez en la Universidad de Harvard. Hay varias cosas que decir. Una es que es el primer latinoamericano invitado a esas conferencias. Eh, y un poco para medir quiénes habían estado en esas conferencias o quiénes fueron titulares de esas conferencias. Por ejemplo, T.S. Eliot estuvo en esas conferencias, Igor Stravinsky estuvo en esas conferencias, y después de Pedro Enrique Sureña estuvo Borges, estuvo Paz, estuvo Italo Calvino, Nadine Gordimer, Humberto Eco. Hay como toda una gran Pedro Enrique Sureña. Yo no sé, yo había puesto aquí que quizá es el fundador de los estudios literarios latinoamericanos, quizá excediéndome un poco, pero es como una de esas grandes figuras que uno siempre debería tener en cuenta a la hora de estudiar Latinoamérica. Nada, lo primero es agradecer muchísimo al profesor Víctor Barrera por aceptar nuestra invitación, por el artículo. El artículo es realmente bien bonito, lo pueden consultar en el número 31. Y nada, Víctor, pues comencemos a hablar entonces. Muchas gracias, Hugo. Me siento muy contento de estar aquí con ustedes. Los felicito también por el trabajo, extraordinario trabajo editorial de Perífrasis. Es una revista que disfruto mucho y que me siento muy honrado de formar parte de este número 31, como mencionas. Y sí, estamos listos para hablar de precisamente Pedro Enrique Sureña. Yo coincido contigo. Yo creo que si bien podríamos decir, el fundador de muchas formas de estudiar la literatura latinoamericana, ¿no? Por supuesto, no fue ni el primer crítico, ni siquiera creo que el primer historiador, pero sí fue el primero que colocó los problemas esenciales, digamos, o sustanciales de lo que implica pensar a la literatura y a la cultura latinoamericanas como problema, como objeto de estudio, entre comillas, ¿no? Fue el que se planteó, digamos, preguntas y cuestionamientos que nos siguen resonando en la actualidad, que siguen teniendo vigencia y que sigue siendo un punto de referencia, Pedro, a pesar de tantos años que han pasado desde su desaparición en Argentina. Sí, una primera, pues nada, gracias por estar acá con nosotros. Una primera pregunta es que Pedro Enrique Sureña está asociado con, con varios círculos, digamos, intelectuales o círculos académicos, y el primero quizá es tu familia, o sea, hermano Exacto. de Camila, de Max. Entonces, ¿querías Max, contarnos cómo es sí, la claro, por familia de Pedro supuesto. Enrique?
Yo creo que es extraordinario, es un caso maravilloso de familia literaria, ¿eh? O sea, es decir, la madre, empezando por la madre, Salomé Ureñas, la gran poeta dominicana. El padre también era una figura importante, un médico reconocido que llegó incluso a ser presidente, ministro de Relaciones Exteriores. Entonces venía de una familia que tenía una relación muy cercana con las reformas pedagógicas, yo creo, más importantes del siglo XIX. Recordemos que Salomé fue discípula muy cercana de Eugenio María Hostos, ¿no? De este gran pedagogo puertorriqueño que luchó, al igual que muchos caribeños y antillanos, por la liberación de sus espacios, de sus islas, en relación a esa España que seguía dominando durante la segunda mitad del siglo XIX, a Cuba, a Puerto Rico, en fin, y que tenía una relación muy fuerte en esa zona, ¿no? Entonces, Eugenio María Hostos fue un gran pedagogo, uno de los fundadores de la sociología latinoamericana y de la educación integral, además que toma elementos del positivismo, pero también de la filosofía liberal y del humanismo también. Entonces hay que decir que los Enrique Sureñas se crearon, nacieron dentro de podemos decir, un experimento pedagógico extraordinario, ¿no? Donde la literatura, la cultura era parte cotidiana, ¿no? Se dice que, por ejemplo, la manera en que entre comillas, castigaba a la mamá a los niños era prohibiéndole la lectura, se hacían algo malo, digamos, de la edad de oro de Martín, ¿no? O sea, era su gran, como, digamos, su golosina, ¿no? Después de las tareas de estudio, que además siempre les encantaron, ¿no? Desgraciadamente, Salomé muere muy joven, muere en 1897 y Camila, la menor, tenía apenas escasos 3 4 años, ¿no? Y tanto Max como Camila, pues fueron básicamente alumnos, entre comillas, de Pedro, ¿no? Que era un poco mayor, como bien mencionaste, había nacido en 1884, no era el mayor, pero sí el segundo y sin duda el primero que tuvo esa gran vocación literaria y que tuvo una gran identificación con su madre, ¿no? De hecho, hay unos versos muy bellos de Salomé sobre Pedro leyendo, ¿no? Entonces hay muchas imágenes muy bellas, por ejemplo, Max, al publicar una antología de Pedro en los años 49, 50 por ahí, hace una evocación extraordinaria de su infancia, ¿no? Dice cómo desde muy jóvenes sus juegos eran casi armar antologías de niños, empezaron a armar con recortes de periódicos y de revistas una antología de poetas dominicanos, imagínate, o sea, estos tendrían 10, 11 años, muy pequeños, y ya estaban con una mirada de grandes, de críticos y de historiadores y de grandes lectores, eran extraordinarios lectores que gustaban del teatro, gustaban de la poesía, y lo mismo, por supuesto, en el caso de Camila, que era mucho más pequeña y que le va a tocar, digamos, ya más el exilio, porque también, como mencionaste, la familia Enrique Sureña desde muy pronto tuvieron que partir, ¿no? A veces por asuntos políticos del padre, primeramente por asuntos políticos, después por asuntos también pedagógicos, por estudios y formación, pero finalmente se fueron desperdigando. Max y Camila permanecerían sobre todo en Cuba y ya conocemos el itinerario de Pedro, ¿no? Que va a ser Estados Unidos, Cuba brevemente, México, Argentina. Luego va a regresar brevemente en el 32 a República Dominicana con un puesto de subcomisionado de educación en el gobierno de Trujillo, pero muy pronto se va a desistir, ¿no? Al ver un poco hacia dónde iba ese gobierno de tan oscura memoria, digamos, ¿no? Pero en general esos fueron los itinerarios de esta familia tan peculiar. Sí, y una cosa de Camila o sea, uno en general, obviamente, pues estudia muchísimo más a Pedro Enrique Sureña. Una cosa que yo siempre que recuerdo con mucho cariño es que en la biografía de Reinaldo Arenas dice que Camila, ya mayor, pues, en Cuba, instalada como profesora, es una de las lectoras jurado del concurso donde se presentó la novela El Mundo Alucinante. Y Ah, mientras mira. el grueso de los lectores dijeron que no sé qué, me acuerdo muchísimo, dice algo así como, la única que defendió la novela fue Camila Enrique Sureña. Camila, De sí, hecho, tenía, de ahí supe de ella y, ay, ¿cómo así? ¿Quién es esta? ¿Quién es esta? Que es súper bonita la imagen de Camila como sí, por docente, supuesto. ¿no? Como Una profesora gran también. docente, una gran investigadora, se doctoró en filosofía, dominaba varios idiomas, fue pionera del feminismo latinoamericano y del feminismo literario también, creadora de una revista muy importante como el Liceum en La Habana, o sea, una figura fundamental, ¿no? Con esta sensibilidad para el estudio y la vocación extraordinaria que los tres compartieron, porque hay que decir también que Marx tiene una extraordinaria historia, la breve historia del modernismo, que se Sí, publicó en México en el Foro de Cultura Económica en el 54, que es muy buena además, es una muy buena historia, no es, digamos, no tiene a lo mejor la resonancia de los trabajos del hermano Pedro, pero sí es bastante importante, ¿no? Y tal vez, digamos, un poco haciendo el contraste, sea que Max fue el que estuvo, digamos, más cercano a las instancias de poder, en este caso del gobierno de Trujillo, lo que puede a lo mejor tener un poco
o crear una especie de obstáculos de pronto para acercarse a su obra, ¿no? Pedro, por el contrario, siempre tuvo como distancia, ¿no? Supo tomar distancia, a veces de manera abrupta, a veces de manera más sutil, de los espacios de poder, ¿no? De las relaciones de poder. Pero fíjate, incluso diría que hasta dificultades de la academia, ¿no? Siendo él un extraordinario académico, en Argentina no logró entrar, tal vez por esta que mencionábamos, ¿no? De su condición caribeña y extranjera, se le dificultó mucho el ingreso a la universidad, no pudo ingresar a la Universidad de Buenos Aires. Trabajó en algunos centros de investigación, sí, por supuesto, pero fue sobre todo maestro de nivel secundario, ¿no? Yo recuerdo, a mí me sorprendió muchísimo, hace muchos años en París me contó Saúl Yurkevich, este gran crítico y escritor argentino, que él fue alumno de Pedro Enrique Sureña en la secundaria. Y a mí Sí, me impactó muchísimo en los años 40. Y yo le decía, bueno, ¿y cómo era? Dice, era un profesor extraordinariamente dedicado. Dice, yo ahora me siento mal de que se pasara tardes enteras corrigiéndome mis trabajos de secundaria, digamos, corrigiéndome la gramática y la ortografía y quitándole tiempo a sus trabajos sobre la literatura latinoamericana, ¿no? Pero ese gesto me parece muy bello porque nos habla de esa dedicación que él tuvo, que fue un maestro toda su vida. claro que fue profesor en La Plata, en un colegio de bachillerato. Fue Fue por toda la plata, profesor de exactamente. De hecho, Yurkevich murió y en profesor de esos Ernesto traslados. Sábato. Fue También, profesor exactamente, profesor de Ernesto Estados, exactamente. Sí, 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 sí. muy bien. Y murió en esos traslados cotidianos de trenes de cercanías entre Buenos Sí. Aires y La Plata de un infarto. Tal vez por apresurarse para no llegar tarde a su clase, creo que corrió y al llegar al asiento se desplomó. Eso es lo que Eso cuentan es lo que es. la mayoría de los testimonios, ¿no? Sí. Una cosa, antes, bueno, obviamente Pedro Enrique Sureña sale muy joven, se va para Nueva York a estudiar inglés primero, y pues el contacto con la lengua que hace hay una cosa bien interesante, no solo el irse a viajar, a aprender una lengua, sino, sino entrar abiertamente, digamos, como un ámbito intelectual muchísimo más fuerte seguramente que la Por República supuesto. Dominicana en el momento, que Santo Domingo en el momento, en donde el teatro, la ópera, la música, El nosotros teatro muy recordamos a Pedro importante, exacto. Enrique, claro, a Pedro Enríquez como crítico, digamos, como ensayista, pero básicamente se movía en todas las artes. Uno se pone a mirar, a revisar las obras completas, pues las cosas que se han alcanzado a publicar sobre como obras completas, y es muy impresionante, o sea, casi que en esa primera entrada a Nueva York aprende la lengua, pero también comienza a conocer como un ámbito cultural grandísimo, Extraordinario. muy, muy, muy Y era interesante. de una rigurosidad consigo mismo extraordinaria, ¿no? Hacía listas, hacía evaluaciones. Entonces, cuando él ya llega a Cuba, cuando publica sus primeros ensayos, que van a formar parte de su primer libro de estudios críticos, ya Sí, tiene un juicio muy elaborado, ¿no? Es muy joven, tiene alrededor de 20, 21 años, pero ha cultivado, como dices, esta educación cosmopolita, pero a la vez autodidacta en cierta medida, porque como dices, él fue básicamente a aprender inglés, lo hizo, tuvo algunos cursos de educación media, pero sobre todo él se educó en la sensibilidad extraordinaria que le ofrecía Nueva York, ¿no? Y aprendió y vio todo y registró todo lo que pudo, y eso ya nos definía un poco cómo iba a ser su carácter, ¿no? De crítico, de lector ávido y curioso, ¿no? sí. Después de ese paso por Nueva York, digamos, por Estados Unidos, se va a Cuba un tiempo y luego llega a México y ahí México ya es todo un Sí, capítulo del fíjate, cual seguramente tendrías que exactamente. hablar. En estos vaivenes que tiene la vida, sobre todo el padre, ¿no? Sí, Estando él el padre en Europa como ministro de Relaciones Exteriores, hay un golpe de Estado, un cambio político en la isla y el padre se refugia en La Habana, junto con Max y con Camila, muy pequeña, y al poco tiempo los acompaña Pedro brevemente en La Habana, de donde escribe algunos ensayos más interesantes, uno sobre Rodó, por cierto, muy, muy bueno, y después se encamina a México, primero llega a Veracruz, está un breve tiempo en Veracruz, crea una pequeña revista crítica al lado de un periodista cubano, Manuel Carricarte, y a los pocos meses ya está en la Ciudad de México, y inmediatamente llega además con el libro, con estudios críticos, este libro publicado un año antes bajo el brazo y se instala en la redacción del Imparcial, un periódico muy importante de esa época, de los años finales del Porfiriato, y muy pronto se involucra en este movimiento intelectual juvenil muy fuerte que está surgiendo, que va a ser posteriormente el Ateneo de la Juventud, que en ese momento, en ese año de 1906, digamos, se aglutina en torno de una revista muy breve, pero muy importante que se llamó Sabia Moderna, que era como una especie de sección juvenil de la revista Moderna, la más importante en su momento en México, y ahí entra en contacto con Alfonso Calavioto, con Luis Castillo Ledón, con Jesús Acevedo y sobre todo con Alfonso Reyes, con quien inmediatamente va a establecer una amistad extraordinaria, ¿no? Que nos va a dejar afortunadamente legado de su correspondencia
que como alguna vez mencionó Carlos Monsiváis, es todo un manual de formación literaria, ¿no? Uno puede ir siguiendo en esta amistad, en estas intercambio epistolar, recomendaciones de libros, críticas a escritos, anhelos comunes, dificultades, porque además también es un manual contra las dificultades que implica dedicarse a la literatura en nuestros países latinoamericanos. Siempre hay obstáculos que vencer, ¿no? Entonces es Sí, un gran libro. sí, una cosa, y además pues además de los autores que has nombrado, de Alfonso Reyes, obviamente, también una cosa que me llama la atención, una fotografía por ahí que es famosa, está por ejemplo, con Diego Rivera, o sea, que está Sí. con toda la gente, digamos, de nuevo, más o menos lo mismo que ha sucedido en Nueva York, no solo con escritores, digamos, como Don Alfonso, como Torri y tal, sino como con la vida cultural de México del momento, Por que es supuesto, por supuesto. el Ateneo, ¿no? Que es bien, bien Claro, y él importante. tiene la gran agudeza crítica que siempre tuvo de identificar que estaba llegando a México en un momento de cambio y que estaba Sí, involucrándose con una generación de cambio y siempre lo tuvo muy claro, pues es uno de los grandes maestros de la periodización cultural, ¿no? Entonces, él supo marcar, decir, entre 1906 y 1907 hay una transformación en la vida cultural mexicana que anticipa desde el ámbito cultural e intelectual las transformaciones sociales de la revolución. Entonces, él le toca precisamente todo eso. En 1909 ya se vuelve institucional, digamos, el Ateneo de la Juventud, lo crean ellos mismos, pero desde el 7 y el 8 tienen muchas actividades muy importantes, conferencias sobre temas griegos. El mismo Enrique Sureña va a traducir los estudios griegos de Walter Pater en la revista Moderna. Van a defender el arte contra un intento de revivir la revista Azul de Gutiérrez Nájera. Van a editar aquí en Monterrey la primera edición mexicana del Ariel de José Enrique Rodó, con una nota muy breve, pero muy brillante de Enrique Sureña, y bajo la gestión de Alfonso Reyes, que le pidió a su padre, el gobernador de ese estado de Nuevo León, que les ayudara con el financiamiento, ¿no? Aquí en la Capilla Alfonsina guardamos esa primera ejemplar, es una belleza, y que nos habla de ese proyecto extraordinario y esa visión que tenía Enrique Sureña de establecer estos, ahora lo podemos llamar redes intelectuales, pero en realidad sí, podemos decir que es ampliar las amistades literarias a través del intercambio de libros, de la circulación de publicaciones. Lo primero que hacen después de publicar el Ariel es enviárselo a José Enrique Rodó al Uruguay y establecer con él un diálogo y una amistad que va a durar hasta la muerte de Rodó. Entonces, van elaborando estrategias que aumentan en 1910 porque es el año del centenario de la independencia de México, el último año del porfiriato, digamos, donde se hicieron todos estos elementos, todas esas actividades y festividades extraordinarias, entre ellas una antología del centenario en la cual Pedro Enrique Sureña es uno de los investigadores junto con Luis Urbina y Nicolás Rangel, ¿no? Un primer esfuerzo extraordinario de antologar y criticar la literatura mexicana que queda inconcluso porque ya sabemos que al poco tiempo, en noviembre, estalla la revolución, pero es en ese periodo también donde publica su segundo libro, que para mí también es un extraordinario libro, que se llama Horas de Estudio, que sí. publica en París y que es junto con Cuestiones Estéticas de Reyes, son libros hermanos, yo los menciono así, porque se publicaron en el mismo proceso, digamos, son los grandes libros, los primeros grandes libros de crítica literaria en México, me parece, en el siglo XX, ¿no? Esos dos pequeñas obras maestras que marcan un cambio y una definición y que postulan ya hacia dónde va Enrique Sureña. Es Enrique Sureña que es, digamos, el personaje de los 6 ensayos, que es el libro central de mi artículo, ¿no? Y de lo que nos tiene convocados aquí, pero lo que voy es que ya empieza el Pedro Enrique Sureña de la Argentina, de los primeros, de los 6 ensayos, se gesta en esas faenas mexicanas, ¿no? Porque su escritura es rigurosa, su visión es rigurosa, pero también su prosa es bastante maleable porque trabaja también desde la prensa, busca difundir conocimientos, crear interlocutores, acercar lectores. Entonces tiene esa multiplicidad, digamos, porque están buscando, por supuesto, uno de los fines del Ateneo es crear espacios dedicados a los estudios humanísticos y literarios. Van a crear una universidad popular, una escuela de altos estudios enfocada en la literatura mexicana, por ejemplo, las primeras cátedras de literatura mexicana se van a dar ahí, ¿no? Luego va a ser eso interrumpido por la revolución, pero Enrique Sureña es un agente muy importante de ese proceso de construir espacios de reflexión y de profesionalización de las humanidades, hay que decir. Sí. Sí, hay una cosa, un poco volviendo sobre lo que decías hace un ratito sobre las redes, aunque nos adelantemos un poco en esa biografía o Sí, presentación claro, que claro, estamos por supuesto. haciendo, es, por ejemplo, el tema de que, claro, llega a México, crea una red, o más bien, se une a una red intelectual que luego será la del Ateneo, pero igual sucede cuando, por ejemplo, se va a Estados Unidos, a Minnesota a Claro, hacer el por supuesto. doctorado, crea una red, cuando está en Argentina también hay una red, es una constante, ¿no? La creación de redes de Pedro Enrique. Es,
Sin duda, es parte, yo creo, de su personalidad y parte de buscar espíritus afines, de dialogar sobre libros, sobre obras, de discutirlas y de crear luego espacios de enunciación, pues ya sea publicaciones, revistas o periódicos o artículos. Eso lo va a hacer mucho en México, lo va a hacer mucho en Argentina, ¿no? Entonces, yo creo que la etapa mexicana, la primera etapa que termina en el 14, justamente cuando las cosas están realmente muy difíciles en México, en 1913 se da la famosa escena trágica, la muerte, el asesinato del presidente Madero, la llegada al poder del dictador Victoriano Huerta. Los ámbitos, o sea, el Ateneo en sí, que era un grupo extraordinario de intelectuales, de escritores, filósofos, pensadores, pero de muy variopinto linaje político, digamos, había reyistas, había maderistas, había de todo, Vasconcelos, por ejemplo, estaría en otro extremo. Entonces hay una diáspora, ¿no? Y finalmente Enrique Sureña deja México en el 14 después de dar esta famosa conferencia de que también la vamos a comentar un poco sobre Juan Ruiz sobre la mexicanidad en Juan Ruiz sobre del la Arcón, que mexicanidad. luego va a Sí, retomar como uno de los capítulos de los 6 ensayos, la dan en el 13, en una librería muy importante en México, digamos, en la conferencia inicia, digamos, haciendo esta aseveración atrevida, ¿no? De que Juan Ruiz del Arcón pertenece por derecho propio a la literatura mexicana, ¿no? Que ahí estamos, y también un poco lo menciona en el artículo, viendo cómo tuvo, digamos, Enrique Sureña varios interlocutores directos y subterráneos, ¿no? Uno de ellos con los que siempre estuvo en diálogo y en contraste y en confrontación fue Marcelino Menéndez y Pelayo, ¿no? Entonces, claro. pues era por haber dejado esta primera antología de la poesía hispanoamericana, estos primeros estudios, ¿no? Que fueron muy importantes para Enrique Sureña, pero también con los cuales toma cierta distancia y busca ahondar en la diversidad de la literatura latinoamericana, a pesar de que tiene una visión extraordinaria, tal vez como nadie, ¿no? Del continente, del subcontinente latinoamericano, también trabaja en los órdenes específicos. Ahí están sus trabajos sobre la versificación castellana y sobre el habla en Santo Domingo, por ejemplo. Es decir, alguien que sabía mirar las hojas y el bosque. Eso es la manera un poco que lo describo, ¿no? Alguien que tenía una extraordinaria mirada microscópica y telescópica al mismo tiempo y que podía combinarlas de manera muy enriquecedora. Entonces, sí, en esa primera etapa mexicana tiene una relación primero se da cuenta, digamos, de algunos problemas fundamentales de que carecemos de una historia crítica de la literatura latinoamericana, de las literaturas nuestras, que necesitamos confrontar o crear y confrontar un canon literario, y eso lo deja en pausa, digamos, porque tiene que salir, se va, como bien mencionaste, se va a Estados Unidos, aprovecha ahí un interpase, digamos, mientras hay en México una desbandada, y él prosigue en sus estudios académicos, se especializa, que eso es también algo muy interesante, que él vio en la academia, en la formación académica, otra gran posibilidad de formación literaria, ¿no? Que en esa época todavía no era tan común, digamos, porque no existían muchas carreras de letras en América Latina, se fueron creando después, ¿no? Pero él ya estaba ahondando en eso. Entonces, sí, Claro, antes de regresar, sí. sí, es que hay una cosa también que es bien bonita de esa figura de Pedro Enríquez, y es que en el 14 saca la tesis esta sobre la universidad, que es la que le permite titularse pues de abogado en la Universidad de México, Titularse y salir, exacto. y salir, sí, titularse y salir en el 14. Y se va y comienza, pues primero un periplo y tal. Creo que va un tiempo a La Habana tal vez, y luego se va a Estados Sí, Unidos exactamente. Tiene razón. Va primero, regresa a La Habana por la familia y luego por se va la a Estados familia. Unidos. Sí. Y luego se va a Estados Unidos. Y en Estados Unidos comienza también una cosa que hoy nos parece común y tal, pero hace 100 años no lo era. No, Irse a era hacer muy, el doctorado a Estados Unidos, eso era muy raro. exactamente, no, era rarísimo, era rarísimo. Era muy raro. Y Incluso algunos lo se va a verían como Minnesota. una manera de renunciar a la vida pública latinoamericana, ¿no? Incluyendo Reyes también. O sea, muchos tuvieron, por ejemplo, Reyes cuando lo invitaron a participar en la Academia Norteamericana en los años 30, dijo, no, no quiero irme porque es suicidio casi literario, decía. Entonces, pero Enrique Sureña lo hace y lo hace muy bien. O sea, él se siente muy cómodo también porque tiene la disciplina, tiene la formación de un extraordinario académico, de un filólogo, de un historiador, ¿no? Pero también la sensibilidad de un poeta, la sensibilidad de un espectador atento del teatro y de las artes escénicas, de la música. Era un extraordinario crítico musical, como bien mencionaste, o sea, conocía el desarrollo de la música, en fin, tenía muchas herramientas y aprovechó ese espacio, ¿no? Esos años para trabajar en su propia especialización. Era En un, su propia un, formación, un sí. crítico profesional. ¿No? Sí, otra cosa que un poco pensando ya, acercándonos más al trabajo que tú publicas en la revista Sí. Perístasis, en el número 31, hay una cuestión sobre, una pregunta que yo tenía acá sobre
el artículo tuyo sobre la transculturalidad, ahí hay como unos Sí, términos que son transculturalización de Fernando Ortiz, y de Rama, transculturalidad claro, de sí, sí, Rama, de claro. Pedro Enrique Sureña. Cómo es ese desarrollo terminológico, por decirlo de alguna Claro, manera? sí, 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 claro, ahí entramos en el tema de las terminologías. Por supuesto, es una manera de escribir lo que yo llamo sus estrategias críticas, ¿no? Sus estrategias de lector, que nos hablan primero, bueno, ya sabemos que a grandes rasgos el término transculturación, que fue acuñado por Fernando Ortiz, como bien mencionas, en 1940, en ese famoso trabajo del contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar, con el cual Fernando Ortiz, antropólogo al fin, discutía y ampliaba su relación conflictiva con el concepto de aculturación, ¿no? Que básicamente, y estoy aquí resumiendo a muy grandes rasgos, era la aculturación significaba la pérdida de una cultura por la imposición de otra, ¿no? Que era una lectura muy impositiva de nuestra condición latinoamericana, ¿no? Donde las culturas locales habrían sido subsumidas o borradas por la implantación de las culturas metropolitanas. Fernando Ortiz se da cuenta, evidentemente, que no es así, que el proceso es más complejo y más performativo incluso, ¿no? Y acuña el término transculturación para hablar de la coexistencia incluso de una cultura dominada, autodominante, y que da por resultado una tercera cultura que sería esa cultura transcultural, y que Ángel Rama traslada también muy brillantemente al ámbito de la narrativa latinoamericana para hablar de estos lugares de enunciación de autores como Rulfo, por ejemplo, o José María Arguedas, ¿no? Y de ahí un poco el término transculturación, digamos, se va también trasladando a transculturalidad, pero ya como una calidad incluso de este tránsito, de esta manera de reinventar y de relacionarnos con discursos hegemónicos, por ejemplo, que es un poco lo que yo veo en Pedro Enrique Sureña, ¿no? Yo lo que trato de escribir con ese concepto es su estrategia, su habilidad para poder leer y estar al tanto de la filología, de las grandes corrientes de los estudios literarios que se estaban dando en ese momento en que él estaba trabajando, digamos, para poder tomar lo que le funcionara mejor, digamos, para dar cuenta a su vez de las particularidades de la literatura latinoamericana, ¿no? Y eso es lo extraordinario de los 6 ensayos, ¿no? Sobre todo de la parte de su ensayo fundamental, que es el descontento y la promesa, por ejemplo, ¿no? Sí, Él se sí, da cuenta de que los modelos de periodización tradicional, al menos creados en Europa por las filologías nacionales, digamos, alemanas sobre todo y francesas, no les servían totalmente para explicar las particularidades de la literatura latinoamericana, que existían circunstancias, que existían procesos y que existía también una relación tensa con la política, con los modelos educativos, con el poder, en fin, y entonces él va adecuando, construyendo su aparato crítico, por decirlo así, en una manera de reapropiar y de reinventarse estos discursos. Y entonces, eso es lo que yo trato de escribir con este concepto de transculturalidad crítica, ¿no? Es una habilidad, es una capacidad, un movimiento incluso, o varios movimientos que Enrique Sureña va estableciendo en sus trabajos para explicar esta complejidad y la circunstancia particular, la relación, el idioma, ¿no? El idioma, el caso del español o el portugués, ¿no? Que son también los idiomas de las naciones colonizadoras, ¿no? Cómo establecer una expresión propia con esos elementos, o sea, con esas dificultades. Entonces va tomando, digamos, haciendo uso de diferentes elementos de una manera muy brillante, muy ágil y muy iluminadora, ¿no? Para establecer y plantearnos esas particularidades y darnos cuenta que la literatura en nuestro suelo, digamos, tiene unas múltiples funciones, tiene unas características que para nosotros como críticos es importante tener en cuenta y que no podemos simplemente aplicar de manera mecánica, por decirlo así, teorías y herramientas críticas surgidas en otros contextos que pueden ser valiosas, pero si las utilizamos sin mediación, sin este proceso de transculturalidad, digamos, pueden ser hasta camisas de fuerza, ¿no? Porque tendríamos que ajustar a veces demasiado, colocar, imponer, a veces con camisa de fuerza, ¿no? Periodos, movimientos y hacerlos ajustar a un calce muy rígido. Y Enrique Sureña le dice, el importante es ver cómo se mueve el río, cómo fluye, y describirlo y entender que hay procesos, que hay elementos y que estamos en un momento dado también, porque vea el presente y que uno de los elementos fundamentales es esa búsqueda por la expresión, que es algo que no termina, que no hay una fórmula precisa, sino que es la búsqueda, ¿no? La busca, como le llama él, ¿no? El buscar donde se está construyendo. Entonces, eso me parece sumamente iluminador y como te decía, Hugo, muy actual incluso, si uno lo ve así, las circunstancias por supuesto son otras, los lugares de enunciación son otros, los soportes incluso de lo literario, si queremos ponerlo en esos términos, son otros, pero la mirada crítica sí requiere esa habilidad, esos movimientos que él fue marcando para poder dar cuenta de este fenómeno tan complejo en la actualidad como lo fue en su momento.
Hay dos cosas a partir de lo que decías, me salen dos preguntas. Lo primero es claro, la relación que, por ejemplo, el desarrollo del concepto de transculturalidad crítica puede tener, por ejemplo, con el hecho de que Pedro Enrique Sureña haya sabido en algún momento como tomar distancia, digamos, de las contingencias políticas a la hora a la hora de hacer periodizaciones. O sea, cuando se hacen periodizaciones, Sí. amarrarse a los gobiernos, los modelos administrativos, los, qué sé yo, procesos económicos. Y él dice, no, no, espere, esto lo podemos mirar de otra manera, que me parece que es Claro, parte también de la gracia del trabajo que tú planteas, ¿no? O que por plantea supuesto, sí, Pedro sí. Enrique Sureña y que tú rescatas. Sí, 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 claro, exactamente, sí, sí, porque hay varias opciones, ¿no? Incluso podemos adelantar un poco más y irnos también a otro libro que mencionaste que tienes ahí, Las corrientes literarias de la América Hispana, ¿no? Donde en apariencia hay un modelo de priorización, el clásico, el generacional que le llaman, ¿no? De los 30 años, que yo sí, tengo también muchas reservas respecto a ese enfoque, ¿no? Que sería más biologicista, como que cada generación, que decía Ortega y Gasset, ¿no? Cada 15 años surge una nueva generación y a los 30 se cambia. Yo creo que Enrique Sureña, como dices, trató de ver un poco más allá. Por supuesto están las contingencias políticas, por supuesto están los cambios generacionales, pero también están los procesos culturales, que él creo que es donde él pone el acento y eso es lo extraordinario de su enfoque crítico, ¿no? De la vida cultural, las transformaciones que se dan en un espectro más amplio, muy difícil, por supuesto, de abordar, pero él intenta seguir y dar cuenta de las tendencias de cada época por estos momentos decisivos, como diría después Antonio Cándido, ¿no? Estos momentos donde hay un clic, algo cambia en la sensibilidad, en la recepción, en la idea que tenemos de la literatura, y eso se va transformando. Claro, por supuesto, sin desconectarlo del entorno político, del entorno social, pero sí estableciendo diálogos que me parece muy, muy fructífero, ¿no? Muy, muy fructífero, porque claro, él no busca y sabe bien que es imposible, sobre todo para el latinoamericano, una historia totalmente inmanente, ¿no? Desconectada de su realidad. No, no, él lo dice también en las corrientes, ¿no? Tenemos, o sea, no podía explicar la literatura latinoamericana sin explicar, lo dice ahí en las notas a sus charlas, ¿no? Sin explicar la cultura latinoamericana, o sea, de dónde surgen, cómo surgen, cuáles son las circunstancias históricas precisas, ¿no? Él era un gran historiador, por supuesto, estaba muy consciente, por ejemplo, de la situación de su país, de la República Dominicana, de la situación mexicana, de lo que implicaba las reformas educativas, de lo que implicaba el positivismo en su momento, de lo que implicaba el estudio, el regreso a Grecia, en fin, tenía muchas herramientas y creo que en la habilidad para combinarlas, dependiendo de la situación y en el diálogo que establece con los autores y las obras que trabaja, me parece extraordinario. O sea, él, por ejemplo, está marcando, y creo que tiene muy certero su lectura, ¿no? Los autores fundamentales del 19 y 20, una primera, como él le llama, una tentativa tabla de autores fundamentales, ¿no? Bello, Sarmiento, Hostos también incluso, ¿no? Autores que a lo mejor no eran totalmente literarios en el sentido que les damos ahora, pero que sí tenían una función muy importante, tanto con la literatura, con la palabra escrita, con la educación, con la cultura, para establecer ahí los movimientos de la literatura latinoamericana, hasta el presente que está escribiendo en un momento en la década del 20 donde está, ya sabemos, están las vanguardias asomándose, está el naturalismo, el criollismo en la narrativa, en fin, los movimientos sociales, los gobiernos populares, las reformas educativas. Entonces, trata de pues, ver todo, como decía, ver en conjunto el bosque y las hojas. una cosa que también pensando en en algo que decíamos hace un ratito sobre las redes intelectuales, es el hecho de que, de que Pedro Enrique Sureña, haciendo ese distanciamiento, digamos, de las coyunturas o de los procesos más políticos, inmediatistas, y como parte de su proyecto intelectual, está siempre pensando por ejemplo, en bibliotecas, Ah, ediciones, colecciones, y parte de ese proyecto periodizador o de periodización de los estudios literarios o de la literatura o de formalización de los estudios literarios, una cosa que hace es esa, ¿no? Como está directamente asociado con la aparición de colecciones, con la aparición de revistas, con la aparición de grupos. Ya dijimos algo de los grupos, pero ¿por qué no hablar un poquito de esa, por ejemplo, la relación con las colecciones, con libros, con revistas? ¿Quieres hablar un poquito de eso? es un punto central, Hugo. Qué bueno que lo traes a colación, porque sí, sin duda, él lo dice en los 6 ensayos, ¿no? Hay que volver a poner en circulación las obras fundamentales, ¿no? Sí, La lista de autores, que estén circulando ediciones críticas, y siempre fue un gran promotor. De hecho, incluso en estos años difíciles del 10 al 13, él ya estaba proyectando lo que luego sería la famosa Biblioteca Americana del Fondo de Cultura Económica, que fue diseñada por él y que luego se continuó
porque él muere desgraciadamente cuando estaba en el 46, pero, y uno de sus primeros proyectos, y fue con el que se inició, de hecho, 30, 40 años después, la Biblioteca Americana, fue poner en circulación de nuevo la obra de, por ejemplo, de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? sí, Una autora que él entiende que es fundamental para la literatura hispanoamericana, para la literatura mexicana, y cuya obra no circula, o sea, no se había vuelto a imprimir desde el siglo XVIII, el principio del siglo XVIII. O sea, tenía casi 200 años de no reeditarse a Sor Juana. Entonces él sabía que para poder entender nuestro desarrollo literario teníamos que tener a la mano ediciones y sobre todo, y si se pudiera, mejor todavía, ediciones críticas, ediciones comentadas de gran tiraje que nos ayudaran a entender y a dimensionar nuestra producción cultural, ¿no? Y sabía bien que en ese canon que estaba diseñando, a veces iba a haber obras de gran valor literario, a veces iba a haber otras de gran valor cultural o pedagógico incluso, pero que se necesitaba tener ese corpus, hacerlo visible para poder dialogar y dimensionar con él. Entonces fue siempre un gran promotor de los trabajos editoriales, ¿no? Lo fue en México, o sea, es decir, yo sé bien que la elección, por ejemplo, de Arnaldo Orfila Reynal, que fue uno de los grandes directores del Fondo de Cultura Económica en los años, estuvo, digamos, mediada por la relación de Reyes con Enrique Sureña. Estaban muy al pendiente de que esta editorial, que tenía mucho presupuesto estatal, pero que supuestamente estaba primeramente enfocada a los temas económicos, tuviera una parte humanística y que esa parte humanística estuviera bien diseñada, ¿no? Y ahí uno de los artífices fue Pedro Enrique Sureña, como lo fue también de la editorial Osada, como lo fue de muchas otras colecciones en Argentina, donde él estaba ahí seleccionando y trabajando, haciendo ediciones críticas, ¿no? En ese aspecto siempre fue un extraordinario editor, en el sentido de visionario de la labor fundamental del trabajo del archivo, de rescatar el archivo, de actualizarlo, de ponerlo al alcance de nuevos lectores y que eso es la condición del canon. El canon al final era tener presente un punto de partida para poder luego ejercitar las lecturas de múltiples maneras, no solamente de... sí. Otra cosa, antes, o sea, el libro o sea, tú te ocupas específicamente, digamos, desde de los 6 ensayos en busca de nuestra expresión de 1928. Una pregunta que uno eventualmente podría hacerse es, ¿cómo se pensaba el americanismo antes de los seis Claro. ensayos y qué impacto tiene o en qué radica el quiebre, digamos, específicamente, así muy Sí, puntualmente? fíjate, Ya, muy de- interesante porque, claro, durante el siglo XIX fue uno de los elementos, ¿no? El americanismo era una de las maneras de buscar la distinción. Creo que ya hay varios críticos, por ejemplo, Pascal y Casanova, entre ellos, ¿no? Que han hablado de movimientos de estas literaturas que surgen en los márgenes, ¿no? De las metrópolis, donde hay momentos de asimilación y de diferenciación, ¿no? Donde se quiere parecer por ejemplo, el modernismo sería, visto así a grandes rasgos, ¿no? Un momento de asimilarse con los grandes movimientos poéticos europeos, franceses sobre todo, ¿no? En este caso, ¿no? Y el liberalismo literario, el romanticismo latinoamericano, pues, un momento de diferenciación, de poner el acento en las diferencias, y una de las grandes diferencias era, por supuesto, la naturaleza, ¿no? Y entonces el americanismo funcionó también como un elemento de diferenciación muy fuerte, pero también como un obstáculo, ¿no? Porque no te podías quedar ahí. Y creo que Enrique Soña se dio cuenta de que entre el europeísmo, que sería este afán de asimilación radical, ¿no? Desde que quiero ser europeo, ¿no? Y este que no, soy totalmente americano, lo que tendría que mediar era lo que llamaba el ansia de perfección, ¿no? Que fuéramos buenos, digamos, que nos dedicáramos a buscar nuestra expresión literaria o cultural y podríamos ser americanistas, tener una inclinación hacia el americanismo o hacia el europeísmo, pero lo importante era el ansia de perfección. Eso es lo que debíamos de trabajar. No dejar de basarnos en elementos externos o extraliterarios, por ponerlo entre comillas, para hacer nuestras creaciones, no fórmulas, ¿no? Sino trabajar la expresión. sí, Y entonces sí, vamos a ser auténticamente americanos, decían, ¿no? Y parte de la tradición occidental, o sea, de Europa también. sí, sí, Sí. estaba también pensando que en un momento dado, antes de los ensayos en busca de nuestra expresión, es que parte del asunto es buscar la expresión, ¿no? Buscar la expresión, ese es Punto es este, es el tema. buscar la Claro. expresión. Antes de eso, eventualmente, por ejemplo, los debates de civilización y barbarie, por ejemplo, que Sí. se habían dado, o los debates sobre el afrancesamiento de la cultura. Y él es como que esas discusiones ya están planteadas, ahora busquemos nuestra expresión, que es parte central. Exactamente, ¿no? Porque eso yo creo que es uno de los temas centrales, ¿no? Él desde niño, ¿no? Es decir, en el sentido el mejor concepto, el mejor sentido del término de profesionalizarse, ¿no? De ser Sí, un autor o un crítico profesional, en el sentido que nos dediquemos y nos aboquemos a eso
con todas las herramientas posibles. Yo creo que es algo que él buscó siempre. Por eso tenía también su distancia contra los excesos de la vida bohemia, por ejemplo, o de, ¿sí me entiendes? Había, igual que en Reyes, ¿no? Tenían cierto reparo contra gestos, algunos gestos de la vanguardia también que les parecían más bien poses, que alejaban de lo principal, que para él era eso, ¿no? El trabajar conscientemente, ¿no? Y con vocación en la escritura, en la literatura, en ser mejores autores o autoras, ¿no? En trabajar a fondo la expresión, y eso era el camino que él buscaba. En ese trabajar conscientemente, obvia, pues como es apenas obvio, entra, por ejemplo, la necesidad de periodizar, ¿no? De Sí, establezca exactamente, grupos, mande periodos, arriesguese a hacer hipótesis sobre qué es lo que está sucediendo, exactamente, tome distancia de exactamente. realidades políticas o de las guerras, por ejemplo, y piense la literatura o la cultura en tanto que casi que en su especificidad, no sé si eso se Sí, puede. exacto, pero fíjate, pero conectada, como dices, incluso de manera hasta transnacional, ¿no? Es muy Sí, interesante que Enrique Zúñiga Gordillo tenía esa visión de que sabía las particularidades de la cultura argentina, incluso en los 6 ensayos hay una parte argentina, hay una parte incluso de Estados Unidos también, Estados Unidos, sí, de la a eso literatura. iba. Sí, o sea, tenía esta posibilidad de ver múltiples enfoques, pero tenía una visión continental extraordinaria, ¿no? Y se daba cuenta de que había problemas que iban más allá de las contingencias inmediatas, ¿no? Y que había que replantearlas y tener el ojo en esas Claro, preocupaciones. claro, es que iba también a eso. En los 6 ensayos, o sea, sí está la argumentación, por ejemplo, fuerte sobre, sobre la mexicanidad de Ruiz de Alarcón, De pero Arjona. también un argumento muy fuerte sobre la literatura argentina. Y si Sí. no les quedaba claro, también un capítulo muy importante sobre la literatura de Estados Unidos, ¿no? Y casi, casi que, de hecho, fue también uno de los primeros lectores de Machado de Asís, ¿no? De literatura brasilera. Entonces, Por como supuesto, llamar la exacto, atención Brasil, sobre claro, claro. eso, todo eso, sí, sí, Sin que- duda, ¿no? Y como dices, bueno, y también hay que decir que, por supuesto, como pasaba mucho en ese momento, como pasó también mucho, por ejemplo, con su amigo Alfonso Reyes, muchos de estos libros de ensayo surgían primero en artículos de prensa, por sí, esa relación que mencionábamos de que él también tenía que sobrevivir, por supuesto, entonces mucho de lo que escribía primero pasaba por la prensa, que era una manera de socializar el conocimiento literario de manera extraordinaria, y luego ya los ordenaba y los agrupaba sobre libros. Entonces, los 6 ensayos, por un lado, es un proyecto bibliográfico muy editorial muy interesante, que ya también una parte del artículo habla un poco del lugar de recepción de esta biblioteca Babel, ¿no? De esta colección Babel argentina, pero también es verdad que todos los artículos se publicaron primero, algunos en el diario La Nación, y respondían a detonaciones concretas, por decirlo así, pero eso no quiere decir que luego al reintegrarse y al agruparse, y al dividirse en estos apartados, adquieran otra significación extra, digamos, que es la que tiene el libro en conjunto sí, y que me parece que es lo que le da también un sentido extraordinario de unidad a los 6 ensayos, en su diversidad, digamos, temática, está una gran unidad conceptual extraordinaria, ¿no? Que es esta búsqueda de la expresión, por decirlo así, y que hace resonancia con un crítico que parecería en otro espectro, ¿no? Pero que yo creo que tenían una mirada extraordinariamente crítica también, que es Mariátegui, ¿no? Por ejemplo, en Perú. sí, Que sí, claro, Mariátegui lee y reseña los 6 ensayos de una manera extraordinaria porque reconoce que el enfoque de Enrique Sueña, por ejemplo, es lejano al suyo. Él está trabajando, y de manera brillante también hay que decir, las condiciones muy particulares de la literatura peruana, ¿no? Su condición heterogénea, el estar fundada en dos tradiciones, la inca y la española, y cómo el canon nacionalista no representa esa diversidad. Es decir, son otros problemas, pero ve muy bien Mariátegui el aporte teórico y crítico e historiográfico de Pedro Enrique Sureña y cómo le puede servir a él. Incluso yo creo que hay una cercanía, ¿no? Uno ve también en el 28, cuando publica los 7 ensayos Mariátegui, su modelo de periodización, que es mucho más, podemos decir, un enfoque más político, entre comillas, ¿no? Habla que las literaturas, digamos, coloniales tienen etapas, ¿no? Una primera es una etapa colonial, luego una etapa nacionalista y que aspiraban finalmente a una etapa cosmopolita, ¿no? Pero sí. creo que esa lectura también tiene herramientas, sin duda, de la obra de Pedro Enrique Sureña, con quien está, por supuesto, dialogando y a quien leyó muy de cerca. Hay que decir que, digamos que en ese periodo del 27-28, esos dos trabajos son extraordinarios para la crítica literaria latinoamericana. Y de hecho, de hecho en el número 31 de la revista, lo que hicimos fue, nos llegó coincidencialmente también un trabajo sobre Mariátegui. Entonces pusimos el Así de es, Mariátegui primero, ¿sí? Se llama sí, es verdad. Fractura, Melancolía e Imposibilidad del Socialismo Mariáteguiano, la literatura de Arguedas, y no sé Exactamente. qué. Ese, y después el de Pedro Enrique. Sí, yo, Ahora, yo creo que hay muchos vasos comunicantes. sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, no, era muy obvio. Cuando nos llegaron incluso los artículos, sí dijimos, no, esto.
toca mandarlo a pares y no sé qué, pero en el momento que se publique tienen que ir juntos, no tendría sentido Claro, que por se separaran. supuesto. Esa es una cosa. Ahora, también otra cosa con Mariátegui es que, claro, Mariátegui está formado en el marxismo, tiene una Sí, mirada él tiene muy marxista sobre la claro producción literaria, su visión, claro. tiene una visión, y en cambio Pedro Enríquez es, siguiendo a Beatriz Arlo, es la que quien dice, Pedro Enríquez Ureña es mucho más liberal, dice ella, ¿no? Mucho más, Sí, más claro, tenía, liberal y sí tenía demócrata, su, dice. claro, pero tenía también una conciencia política muy fuerte. Claro, él trataba de alejarse de las contingencias, pero él le interesaba la vida pública, sin duda, ¿eh? Su lectura cercana, digamos, de lo que iba a hacer el gobierno de Trujillo, le advirtió, ¿no? Y en cuanto pudo, se desafanó, se separó de esa invitación por un gobierno que veía que estaba ya saltando, digamos, las vallas elementales de una democracia, pero sí son enfoques distintos. Por ejemplo, Mariátegui lo dice, ¿no? Y tiene esa claridad extraordinaria de decir en el proceso de la literatura, ¿no? Mi visión se está marcada por esto. Eso, claro, dice, no quiere decir que no aprecie también esa dimensión estética en las obras, ¿no? Que Claro. puede estar capacidad, pero no niega tampoco desde dónde está mirando, ¿no? Exacto. Sí, una cosa que estaba también yo pensando es, siguiendo a Beatriz Arlo, y algo que tú dijiste hace un rato, muchos de los trabajos que aparecen luego en los 6 ensayos, pero que es una constante, digamos, en la producción ensayística de Pedro Enrique Sureña, es que se publican, muchas de las cosas se publican como avances en prensa, y la prensa se convierte como en un espacio para ir poniendo las ideas a circular, entre otras cosas, porque hay una suerte de clase media culta, digamos, que está teniendo acceso a la prensa, que la prensa está llegando, la gente está comprando los periódicos, y está poniendo debates que luego se formalizarán en libros o en ensayos ya, digamos, de más largo aliento, pero que en principio circularon en la Sí, en prensa, que es una, en una cosa que venía en tu ensayo, que tengo la sensación, y son en ese proceso de elaboración de los 6 ensayos, hay como unos periodos de prueba, que es lo que sale en periódicos. Y después eso se va formalizando en libros. Si quieres hablar un poquito de eso. exactamente, sí, sin duda. Yo creo que hasta en los años 60 la prensa fue el espacio no solamente de difusión, sino y de socialización de los estudios literarios, sino de clasificación y de legitimación. Luego ya conforme se fueron abriendo espacios las universidades, las carreras de letras, acá en México, por ejemplo, se creó el Colegio de México, la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la de mi Universidad de Nuevo León, en fin, se fue creando un discurso académico, ¿no? Las tesis, y ahora tenemos esa confrontación de pronto, ¿no? Entre el discurso crítico, la crítica pública, por decirlo así, la crítica académica, pero en ese momento el espacio digamos, de discusión sobre lo literario se daba en la prensa y era, como dices, el mejor termómetro para medir la resonancia de los artículos, para moldear una prosa y para luego reconfigurarlo en libros y para preparar lectores, por supuesto. Esos Sí, libros tenían, estos artículos y estos libros tenían lectores, tenían un público que estaba ávido, digamos, de leer estos enfoques y de participar al menos como lectores o lectoras en estas discusiones. Ahora tenemos, por supuesto, ya lo sabemos, ¿no? Una crisis de suplementos, de diarios, del espacio de la literatura en estos espacios públicos, pero se abren otros, por supuesto, que son como este donde estamos, ¿no? Que creo que sería interesante y que creo que puede ser un punto de encuentro donde los elementos de la crítica académica se pueden combinar con la crítica pública, que son muy necesarios los dos, porque al final aportan herramientas y enfoques importantes, ¿no? El presente en el caso de la crítica pública, las teorías y las herramientas teóricas en la académica nos pueden dar esa combinación importante para dar cuenta de este fenómeno tan escurridizo y cambiante que es la dictadura. sí. Una pregunta, volviendo otra vez o continuando más bien con los ensayos, uno de los que más me interesa a mí por formación de área específica, digamos, de desarrollo de la literatura del 16, del 17. Entonces, Juan Ruiz de Alarcón pues es fundamental. Cuando uno se pone a mirar el ensayo sobre la mexicanidad de Juan Ruiz de Alarcón, ¿tú querrías hablar un poquito de cómo se llega a ese concepto? O sea, tengo entendido, hay una solicitud primero de un artículo, y así Sí, el claro, artículo la dice, no, idea, espere, exacto, sí, que sí, aquí toca aclarar quién es Juan Ruiz. sí, bueno, fue un ensayo polémico, por supuesto. Creo Sí, que en esto que te comentaba recientemente o hace un momento, sobre esta relación, tensión y discusión que mantiene Enrique Sureña, por ejemplo, con Marcelino Menéndez y Pelayo, ¿no? Con la filología sí, española, con esta visión de que la literatura española era el árbol y nuestras literaturas eran pequeñas ramas, ¿no?
era una manera también de decir, no, existen tradiciones propias que tienen elementos particulares y que crean tradiciones también. Entonces era un desafío teórico tremendo y político, incluso diría yo, plantearse en esa velada y decir, vengo aquí, señores, a decirle que Juan Ruiz de Alarcón pertenece por derecho propio a la literatura mexicana y tuvo un gran impacto, lo menciono ahí también. Por ejemplo, muchos años después, esa teoría la seguía aceptando Reyes, por ejemplo, que sin ser un experto en Juan Ruiz de Alarcón, pero sí en la literatura novohispana, reconocía esa lectura tan acuciosa de estos elementos que a veces iban desde el comportamiento hasta la cultura, ¿no? No necesariamente lo lingüístico o más allá de lo lingüístico, pero que establecían una manera de apropiarse y de exponer que la lengua española también nos pertenece a nosotros y que por lo tanto nuestras producciones también tienen derecho a un desarrollo propio y no simplemente a ser consideradas como derivaciones o obras subordinadas, peor aún todavía, a esta literatura española. Entonces fue un artículo bastante desafiante, creo yo, fundacional en muchos aspectos, sin duda, para la crítica mexicana, empezando porque se estaba reacomodando, ¿no? Creo que eso ayudó muchísimo a que esos jóvenes que estaban ahí, que luego, o los que llegaron un poquito después, que serían los contemporáneos, por ejemplo, rescataran a Sor Juana, ¿no? Ya las primeras ediciones críticas serían por ellos, es decir, ya miraran de otra manera la literatura colonial, la literatura no hispana, y se dieran cuenta que la literatura mexicana va más allá de lo político, de los términos políticos o de las dominaciones políticas, y que en realidad tiene que ver con las tradiciones literarias, ¿no? Y que Sor Juana podría ser, como lo va a ser para ellos, ¿no? Una autora moderna, ¿no? Para Cuesta o Javier Villarrutia o todos estos autores que la leyeron de manera extraordinaria, por no decir Octavio Paz, ¿no? Que Sí, termina consagrándole uno de sus grandes ensayos en los años 80. sí. Una cosa, ya un poco eh, consecuencia de lo que estás diciendo, cuando uno se pone a mirar, bueno, cuál es, tú ya lo has venido como planteando, cuáles son la recepción, digamos, de los ensayos en busca de nuestra expresión. Tú ya estabas diciendo uno, se hacen estas hipótesis sobre la mexicanidad de Juan Ruiz de Alarcón y eso hace que, por ejemplo, la generación de contemporáneos posterior ya comience a decir, espere que podemos leer la literatura, podemos leer a Sor Juana o podemos leer a Juan Ruiz de otra manera. Continuando con esa idea de la recepción de los 6 ensayos, ¿qué podrías decir? Yo creo que fue extraordinario y que siguió creciendo. Cuando muere Enrique Sureña, en una pequeña evocación que hace Reyes, dice, sus ideas sobre la literatura latinoamericana son extraordinarias, o sea, abrieron el camino, ¿no? Nos mostraron que podía ser un objeto digno y que es un objeto extraordinario de estudio, la cultura y la literatura latinoamericanas, que tenemos que crear modelos de periodización, que tenemos que, como dices, rescatar y poner en circulación obras, que tenemos que establecer esos criterios, por qué el descontento, por qué la promesa, en fin, esa manera de mirar el fenómeno va a ser tremendamente rica. Yo creo que todo el trabajo, bueno, quedó un poco en el cuestionario, ¿no? Lo que iba a hacer después Ezequiel Martínez Estrada en Argentina o Mariano Picón Salas en Venezuela, en fin, muchos críticos y ensayistas, digamos, en los años 30, 40, 50, van a estar marcados por ese trabajo pionero y fundacional de Enrique Sureña, no me cabe la menor duda, incluso al mismo Ángel Rama, ¿no? Yo creo que en la segunda mitad del siglo XX, Rama va a tener como una guía, una especie de estrella de Belén, si se me permite, la obra de Enrique Sureña, ¿no? Incluso hasta el proyecto editorial, ¿no? Con la Biblioteca Ayacucho, con la Claro, idea de poner en circulación de nuevo a nuestros clásicos, con la idea de establecer periodos de historización así muy marcados, en su rescate de Rubén Darío, por ejemplo, de Ángel Rama, hay muchos elementos ahí de Pedro Enrique Sureña, sin duda, ¿no? Entonces, es un autor que va a marcar un antes y después en los estudios críticos e historiográficos, a mí no me queda la menor duda, ¿no? Sin sí, duda. claro, que entre esa continuación, digamos, de lo que fueron los ensayos en busca de nuestra expresión, una de las paticas que le salen ahí, una de las áreas de desarrollo es la aparición de la Biblioteca Ayacucho, liderada Ayacucho, por sí. Ángel Rama, que de Claro. hecho publica, eh, no recuerdo el tomo, pero es La Utopía de América, de 1925. Lo Exactamente, publican en Llano de exactamente. Ayacucho con un prólogo de un colombiano, de Rafael Gutiérrez Girardot, quien hace Oh, el bueno, estudio. otro crítico extraordinario, ¿no? Por no hablar de, o sea, es decir, sí hay y qué bueno que celebro mucho una charla como esta, porque es muy importante darnos cuenta que tenemos un extraordinario canon de críticos y críticas, ¿no? De obras críticas
que es extraordinario recordarlas y saber que están ahí. El trabajo de Rafael Gutiérrez Gallardó, de Mariano Pico, o sea, hay una gran constelación de autores y de obras que vale mucho la pena visitar. Al menos en mi trabajo trato de hacer eso, de dialogar con estas obras y trabajar con ellas como obras de estudio, ¿no? Creo que valen mucho la pena y que nuestra crítica y nuestra crítica cultural y literaria es un gran territorio por explorar, ¿no? Para darnos cuenta que nuestras inquietudes y preocupaciones vienen desde mucho antes y que allá hay mucho material que nos sigue diciendo muchas cosas. Sí, una cosa para cerrar ya, hace unos años en una presentación que hizo Adolfo Castañón de la correspondencia entre Alfonso Reyes y Pedro Enrique Sureña, decía que Pedro Enrique de alguna manera fue como ninguneado. Hay una frase que escuchaba Sí, yo sí, que sí, sí, decía, sí. fue, no pudo esconder su condición mulata, que es una frase Mulata, así imagínate. horrorosa, de finalmente era mulato, y entonces era visto como con cierto desdén eh, en México, sobre todo en Argentina. Y hay un momento en donde Castañón dice, después de que llega de Harvard con toda el haber sido el primer latinoamericano invitado a las conferencias Norton, ya como que se lo mira de otra manera, pero en principio ese señor Claro, es claro. terrible y es, en la Exactamente. casa ni siquiera lo recibían, ¿no? Ni siquiera los sirvientes se acercaban a él, pues era este señor mulato que va a estar hablando, ¿no? Es una cosa Claro. muy dura, que me parece que es Muy dura. importante. Y también se le ninguneaba en el aspecto de decir, era el maestro, era alguien como un erudito, ¿no? Y no, era un extraordinario crítico y lector. O sea, yo, por ejemplo, yo tengo otro libro, un trabajo sobre la amistad de Reyes y Enrique Sureña, y es extraordinario. O sea, la labor de Pedro Enrique Sureña en la cultura mexicana es fundamental, ¿no? Y se suele inclinar solamente hacia la obra de Reyes, nada que ver. O sea, es decir, si Reyes fue el que fue, entre otras cosas, por su diálogo constante, verbal primero, luego epistolar y después simbólico con Enrique Sureña. Siempre estuvo dialogando con su amigo Pedro y Pedro realmente o sea, dejó en México los cimientos, como te digo, para una historia de la literatura mexicana, para una crítica de la literatura mexicana extraordinaria. O sea, su labor es fundamental, ¿no? Bueno, también tiene que ver un poco con, porque hubo algún distanciamiento con Vasconcelos, ¿no? Vasconcelos en sus memorias decía que él no se identificaba con ese trabajo erudito de Enrique Sureña, de menciona, ¿no? Como una manera de decir, de despreciar un poco el trabajo del erudito, ¿no? Desconectarlo de lo social, pero para nada que ver. O sea, realmente los aportes teóricos y críticos de Enrique Sureña son extraordinarios y fundamentales para entender el México y América Latina en el siglo XX, ¿no? Sobre todo en esa primera mitad del siglo XX. Sí, sí, ya cerrando una cosa que es muy impresionante. Yo estuve viendo el libro sobre la universidad. Por ejemplo, la idea de la universidad popular, por ejemplo. La Eso. universidad al servicio de la formación para la vida. Ahora dice formación para la vida. Y uno se pone a mirar el libro 1914 y dice, ah, sí, 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 lo que dijo Enrique Sureña. Y uno, Por supuesto. Mira, hace exactamente, 110 muchas de las años lo búsquedas dijo él. actuales del tratar de restaurar la cultura humanística estaban en los trabajos de Pedro Enrique Sureña, porque venía, como lo mencionamos al inicio, de una familia de educadores que sabían que la educación es un factor extraordinario de transformación social, ¿no? De justicia social incluso, ¿no? Él lo experimentó en su propia vida, lo experimentó siempre como un defensor de la universidad pública y de estos espacios de formación integral, ¿no? De las personas. Por eso también era un gran lector de la IEL de José Enrique Rodón, la Sí. cultura integral. Oiga, no, mire, eso podríamos seguir, pero ya se Sí, pasó pero la hora. bueno, Entonces, nada, muchísimas gracias, Víctor. De verdad que el al artículo muy contrario, bonito, Hugo. lo pueden leer el número 31 de Perífrasis. Paréntesis, esta semana la revista está haciendo un proceso de traslado de plataforma, no se puede abrir, pero ya en próximos días estará Estará pronto. listo de Muy bien. nuevo en internet. Pero sí, es muy, muy, es uno de esos felices encuentros que uno tiene cuando encuentra a, Muchísimas a gracias, Pedro Hugo. Enrique Cireña y un trabajo como el tuyo. Una última pregunta, ¿por qué no se lee Pedro Sí, Enrique Cireña? buena pregunta. Yo creo que hace falta ponerlo de nuevo en circulación, así como él aconsejaba con los clásicos, hay que poner ediciones críticas, ¿no? Hay una extraordinaria del Fondo Cultura, pero del 60, con prólogo de Borges, ¿no? Faltarían separar sus obras de nuevo y ponerlas en circulación. Creo que es una labor pendiente. El fondo de pronto reedita algunos de sus libros, pero faltaría acercarlo más sobre todo a lectores y lectoras jóvenes. Yo lo enseño en mis clases en la carrera de literatura y la verdad es que nos aporta muchísimas herramientas. Pero bueno, es una labor que nos queda a nosotros pendientes de hacer. El proyecto de obras completas publicado en Santo Domingo, ¿eso se terminó o quedó trunco? Mira, Yo lo hasta donde sé, creo que no, y ha tenido muchas irregularidades, ¿no? Creo que ahora, aprovechando las herramientas digitales, sería bueno subir ese material
corregirlo porque algunos tenían unos errores muy evidentes y ponerlo en circulación o crear nuevos, como te digo, o sea, separar las obras, bajarlas de las obras completas, pero ponerlas en circular de manera individual y acercarlas a nuevos lectores, ¿no? Nuevas plataformas también. Yo creo que eso sería muy adecuado. Sí. Hombre, Víctor, muchísimas gracias, nos alegró mucho su Muchas trabajo, gracias, nos alegró hubo un mucho esta gusto y charla. felicidades de nuevo por la revista, extraordinario esfuerzo, y cuentan aquí conmigo como lector y colaborador siempre. Listo. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias Muchísimas a gracias. Marquita, a Laura, que estuvieron ahí. Y nada, pues pueden ver esto en Gracias. Facebook. Chao, que estén bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.